Iniciamos con una frase hermosa, escrita por este gran autor de novelas de ciencia ficción, Julio Verne, ¿no? Todo lo que un hombre pueda imaginar, chéquenselo, todo lo que un hombre pueda imaginar, otro, o yo diría otros hombres, podrán hacerlo realidad. Esa es la línea que ha seguido a nuestra especie en este desarrollo de la tecnología, de la ciencia, ¿no? La ciencia ficción, la literatura, sabemos que muchas veces ha precedido dentro de la imaginación de la especie humana ese inconsciente imaginativo, pues, para dar pie a este desarrollo tecnológico, ¿no? Tal es el caso de los satélites y tal es el caso de lo que hoy estamos viviendo con una comunicación vía satélite, pues prácticamente instantánea en cualquier parte del planeta Tierra. En 1945, Arthur C. Clarke, autor de novelas de ficción como la de el fragmento de película 2001 Space Odyssey, si tengo oportunidad en un rato lo ponemos, ya imaginaba, ¿no? Él estaba escribiendo con esta idea de ciencia ficción, tener 3 satélites colocados 120 grados alrededor de la Tierra en una órbita de 36,000 kilómetros sobre el Ecuador. Después vamos a ver que esta órbita es precisamente la órbita adecuada para establecer los satélites de comunicaciones y además girando con una velocidad angular igual a la terrestre, pues parecería que se encuentran inmóviles en un punto de observación en línea de vista sobre la Tierra. Para 1967 estas ficciones ya eran una realidad. Esta fecha es una fecha memorable. Es el primer satélite de la historia puesto en órbita por los rusos, la extinta Unión Soviética, 4 de octubre de 1957. Nuestros datos matemáticos, ¿no? Nos hacen referencia de un pequeño satélite con una órbita elíptica que evidentemente estuvo 3 semanas en esa órbita y desde el 4 de octubre hasta el 4 de enero de 1958 pues permaneció 92 días, ¿vale? Entró a la atmósfera y se destruyó por la fricción. Fue lanzado por un cohete LOX. Vamos a estudiar esto de los cohetes LOX y acetileno. Desde donde se enviaba, es el equivalente a Cabo Cañaveral en la extinta Unión Soviética, Baikonur, ¿no? Aquí hay fotografías de distintos diarios, ustedes pueden encontrar, y hay muchísima información en YouTube, ¿no? En Facebook, etcétera, donde tenemos, y desde luego en las hemerotecas, ¿no? Donde tenemos fotografías de gente, aficionados. Estas fotografías son referencias de aficionados en Estados Unidos, ¿vale? Los encabezados, ¿no? Vean Space Age is here, la era espacial ya empezó, ¿no? Este otro, por ejemplo, ¿no? Donde dicen Red Moon over London, ¿no? O sea, la luna ya se tiñó de rojo, haciendo referencia, pues precisamente a la bandera rusa, ¿no? A los rusos, ¿vale? Aquí tenemos el despiece, pues, de esta primera pieza orbital, nuestro satélite Sputnik del que estábamos hablando. Aquí hay otra fotografía de unos aficionados, ¿no? Roy Welch en Dallas está enseñándole a sus compañeros a través de un receptor de amateur el sonido y además lo está grabando, ¿no? Lo graba en una cinta, aquí dice, desde el hermoso estado de Texas, ¿no? Graba estas señales que emite el satélite o que emitió el satélite, que básicamente era bip, 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 una cosa verdaderamente sencilla. Aquí está para ver la proporción del tamaño, vean, ¿no? El satélite, 58 centímetros, ¿vale? Y el lanzamiento aquí en Baikonur, ¿vale? Todavía los gringos no se reponían del impacto del primer satélite cuando Rusia manda el Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957, o sea, un mes después. Este Sputnik 2 ya era un señor satélite, era una cosa muchísimo más grande, ¿no? Aquí tenemos su perigeo, su apogeo,
212 kilómetros y 1660 kilómetros, o sea, lo vamos a analizar, una órbita mucho más elíptica. Y aquí lo interesante, lo que lo hizo sui generis, es que se colocó al primer ser vivo fuera del planeta Tierra, una perrita llamada Laika, dentro de este Sputnik 2, ¿vale? El Sputnik 2 colocado también a 65 grados de latitud norte, ¿no? 65 grados latitud norte, imagínense, 0 grados es el Ecuador, ¿no? La Ciudad de México está a 19 grados, Monterrey 23, 25 grados, entonces 65 grados latitud norte, pues es bastante al norte, ¿vale? Con un peso de 968 kilogramos, o sea, ya no era una cosa pequeña, ¿vale? Desde luego Estados Unidos no se iba a quedar atrás, empezó a hacer sus pininos, ¿no? Aquí le pongo los otros primeros, pero pues nada que ver. O sea, mientras que esto ya eran unos señores satélites donde se podía colocar un ser vivo en órbita, vamos a ver que pues los gringos hacen sus primeros pininos. El 31 de enero de 1958 por parte de la defensa, con un perigeo de 356 kilómetros, un apogeo de 2548, o sea, una órbita bastante elíptica para poder generar esa fuerza centrípeta y centrífuga suficiente, y una colocación a 33 grados norte, digamos la mitad del otro, porque pues evidentemente tiene que ser en línea de vista de territorio gringo, ¿no? Aquí está un despiece del Explorer 1, una cosa verdaderamente pequeña. También hubo otros intentos por parte de Estados Unidos, el Vanguard 1, 2 y 3, que parecía una caja así medio extraña, es esta que está aquí, ¿no? Parece como careta de soldador. El primero, el Vanguard 1, consigue poner en órbita un mini satélite de 1 kilogramo, imagínense, 1,5 kilogramos el 17 de marzo de 1958, 1,5 kilogramos el Vanguard 1, cuando, repito, esto es un señor satélite de 960 kilos, ¿no? O sea, nada que ver, pero bueno, desde luego Estados Unidos estaba haciendo su intento, el Vanguard 2, ¿no? 17 de febrero de 1959, ya es un satélite de 9 kilos, y el Vanguard 3 en septiembre también del 59 con un satélite de 22 kilos. Aquí están las fotografías de varios de sus intentos fallidos, ¿vale? Simplemente son los datos de este Vanguard 1, que como les digo, pues parecía como careta de soldador con antenas o con espinas, muy raro. Aquí sí ya hay que mencionar otros primeros, que se considera el SCORE, Signal Communication by Orbiting Relay Equipment, que transmitió un mensaje para la Navidad grabado por el presidente Eisenhower el 18 de diciembre de 1958. Se considera, digamos, el primer satélite que ya establece un mensaje inteligible fuera del planeta Tierra, porque los otros pues mandaban unas señales de telemetría que tenían que ser decodificadas a través de los instrumentos de recepción en tierra. Este no transmite un mensaje que los radioaficionados, estos mismos radioaficionados que puse aquí en las estos radioaficionados lo podían escuchar, desde luego con un equipo especial y una antena especial, pero ya ven que en Estados Unidos pues, hay aficionados amateurs de todo, entonces la idea era impactar al mundo por una grabación hecha por el presidente Eisenhower, un mensaje de Navidad precisamente en diciembre de 1958. También tenemos otros primeros, esto se pensó en hacerlo económico, lo que serían satélites pasivos, que básicamente son de este tipo de material con el que ahora hacemos los globos para los 14 de febrero y que llevamos a la chava, a la novia, para que se sienta emocionada con nosotros. Este material se experimenta con satélites tipo pasivos que se inflan. El primero es este que se llama ECO, ¿vale? Y tenía un peso de 60 kilos, fue lanzado en agosto de 1960.
Se emitían las señales y por sus características de reflexión, como reflector de manera pasivo, entonces se hacía la comunicación. Lamentablemente había mucha pérdida de información y pues estos son los primeros satélites tipo pasivos, ¿no? Ya de estos primeros satélites ya activos con palabras para poder establecer una comunicación, pues se considera, por ejemplo, el Courier, ¿no? Que almacenaba 360,000 palabras en teletipo, una cinta que se llegó a utilizar mucho en los 60 para la comunicación interoceánica. Operó durante 17 días, ¿vale? Y fue lanzado en octubre de 1960 por la Defensa de Estados Unidos. Los primeros satélites ya full duplex, o sea, los que permitían recibir y transmitir, no retransmitir, sino transmitir con una cierta instrucción, fue la serie de satélites llamados Telstar, propiedad de la compañía AT&T. Hubo varios Telstar, incluso hay hasta una composición musical que así se llama Telstar, entre 1962, 1963, 1964. Son los primeros que se consideran ya full duplex, que establecen una comunicación completa. El primer satélite geosíncrono, es decir, el que se mantiene en línea de vista sobre un punto sobre la Tierra, pues este es el SINCOM-2 de la NASA, julio de 1963. Se utilizó con éxito para transmitir los Juegos Olímpicos en blanco y negro desde Tokio en 1964, colocado a, aquí debe estar mal, deben ser 10 grados de inclinación norte, ¿vale? Hay que mencionar también los primeros rusos, esta serie de satélites Molniya, son satélites rusos con una órbita tremendamente elíptica con la intención de poder abarcar su enorme territorio. Entonces para ellos les funcionaba muy bien esta inclinación a 65 grados con esta órbita tremendamente elíptica porque podían alcanzar todo el espacio ruso de la extinta Unión Soviética y fueron muy sui generis estos satélites llamados Molniya, ¿no? Por la extinta Unión Soviética, ¿vale? Tenemos también los Intelsat, que es otra serie de satélites de comunicaciones. En México es famoso el Intelsat 2, conocido como Early Bird o pájaro madrugador, porque transmite los Juegos Olímpicos del 68 en televisión a colores a todo el mundo, ¿vale? Son estos serie de satélites pioneros. Nuestro pionero, nuestro primer satélite, es lanzado el 5 de junio de 1985, es llamado Morelos 1 en la misión 51G por la nave Discovery, o sea, estas naves del Space Shuttle, ¿no? Que se lanzaban, se abría su cámara, se colocaba y se ponía en órbita, siendo México el segundo país de Iberoamérica después de Brasil, y aquí cabe mencionar que fue una falta gubernamental, un retraso burocrático, como siempre ocurre en México, porque estaba programado para lanzarse el 1 de febrero del 85 y hubiera sido México el primer país de Iberoamérica en colocar un satélite. Por ese retraso de la burocracia mexicana, pues terminó lanzado hasta junio de 1985, conocido como el Morelos 1. Después vendría el Morelos 2, que después hablamos más del Morelos 2, porque es donde se mandó una misión similar a la del Discovery, nada más que este fue en el Atlantis, igual en Space Shuttle, a Rodolfo Neri Vela, nuestro primer astronauta mexicano, que es el encargado de coordinar la puesta en órbita del Morelos 2, pero después hablaremos de eso. Ahorita estamos hablando estrictamente de los primeros. Nuestro primer satélite es de junio de 1985 y ocupamos el segundo lugar en Iberoamérica en la colocación de satélites. Desde luego hoy la cadena de satélites que tiene México pues es muchísimo más grande que cualquier otro país de Iberoamérica, ¿no? Tres sucesos han hecho posibles las comunicaciones grandiosas y modernas que tenemos hoy en día de los satélites, ¿no? Lo menciona William H. Pickering, que es el encargado, o fue el encargado de toda la parte de ingeniería para los cohetes espaciales. Primero, tener unos cohetes eficaces. Bueno, hoy podríamos decir unos cohetes eficientes porque ya
hasta la iniciativa privada está encargada de colocar cohetes. Pero en aquel entonces la eficacia radicaba en que no fallaran, que llegaran a su punto, aunque fueran carísimos, aunque fueran lentos, aunque fueran tardados, aunque tuvieran en un suplicio a la humanidad. Lo que realmente desencadenó esta cadena de los satélites es que fueran eficaces. Hoy no solo interesa que sean eficaces, sino también que sean eficientes. Lo segundo menciona es una electrónica confiable, ¿no? Recordemos que en cuanto aparece la electrónica del estado sólido en los 60s, que es cuando se da la carrera espacial, esta carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es el desarrollo también de los transistores y de los chips, o sea, una electrónica confiable que fue capaz de sustituir a los bulbos, a esas resistencias grandes, para hacerla minúscula, y esto permite, pues desde luego, el desarrollo de las comunicaciones vía satélite. Y tercer punto, una informática veloz. Hoy en día tenemos procesos por software extraordinariamente rápidos. La transferencia por Bluetooth, la transferencia de una memoria USB, donde un programa, una rutina de software es capaz de sustituir a una serie de hardware complicado por una mera rutina dada por una velocidad asombrosa en la codificación y decodificación de datos. Esta informática veloz, pues, es un aspecto sumamente importante para el desarrollo de lo que hoy tenemos como comunicaciones vía satélite. Entonces son tres cosas: unos cohetes eficaces, una electrónica confiable y una informática veloz. La historia de los cohetes es súper interesantísima. Yo me hago referencia a este hombre, Robert Goddard, que no es de los primeros, pero es uno de los grandes románticos que se pasó su vida haciendo una enorme variedad de cohetes en Estados Unidos, recibiendo un reconocimiento mínimo hasta que ya entra la carrera espacial, y entonces empieza a tomar información acumulada por Robert Goddard, fundamentalmente por los rediseños que hizo Wernher von Braun, un alemán que fue llevado después de la guerra con Alemania. Fue como, digamos, un ex nazi, ¿no?, que se lo llevaron a Estados Unidos, y él retoma lo que hizo Robert Goddard. Aquí está Robert Goddard dando sus clases. Una de sus alumnas, que le llevaba 20 años, terminó casándose con ella, muy guapa por cierto, ¿no? Y aquí está su último cohete de Robert Goddard, hecho en 1940, ¿vale? Definitivamente Wernher von Braun, este nazi que les digo, él fue el encargado de hacer los proyectiles B-2 y toda esta serie de bombardeos que se hizo a Londres, desde Pieningyud, una población en Alemania encargada solamente de bombardear Londres, ¿no? Este proyectil B-2, el Venganza 2, pues como fue bautizado, es obra de este extraordinario ingeniero Wernher von Braun, que lo retoma la NASA, ¿no? Y pues termina ganándole la carrera espacial Estados Unidos a la Unión Soviética. Me encontré una foto linda, dos fotos hermosas. Este es el camino que llevaba de Luisiana hacia Cabo Cañaveral, o sea, desde la parte central de Houston, ¿no? Camino, una carretera, un trayecto hasta Cabo Cañaveral para la Saturno V. Esto es a principios de siglo, y esto pues es ya en los años 60, ¿no? Entonces es una diferencia de 50 años. Aquí están las mismas mojoneras, las mismas torres del camino de Luisiana, son estas dos, vean, esta es esta y esta es esta, ¿no? Y entonces hay 50 años de diferencia entre esta foto y esta foto. 50 años de diferencia. Aquí va un caballo de fuerza y aquí van 32 millones de caballos de fuerza en este propulsor del cohete Saturno que pondría al hombre a la luna. El mismo camino, pero con una diferencia de 50 años y 31.999.999 caballos de diferencia. Aquí hay un caballo de fuerza y aquí hay
32 millones de caballos de fuerza. La electrónica confiable, vean, tenemos microchips, toda la física del estado sólido desarrollada en estos módulos extraordinariamente pequeños, ¿no? En antenas de microcinta pequeñísimas que permiten la comunicación vía satélite, pues con una certeza y una precisión grandiosísimas, ¿no? Son antenas, imagínense los abuelos, ¿no? Que tenían que conectar las antenas de su radio a un barantal, a un tubo de la construcción, pues esto es un adelanto significativísimo, ¿no? Esta electrónica confiable en módulos intercambiables que permiten, estos lo sustituyo y lo coloco, que es mucho lo que se hace por ejemplo, en la estación espacial. Llegan los astronautas, le dan mantenimiento, cambian los módulos de una manera bastante eficiente, ¿no? Y además tenemos micromódulos especializados para distintas actividades, para datos, para telefonía, para GPS, etcétera. Son cosas, vean, extraordinariamente pequeñas, ¿no? Con una certeza de que van a funcionar, pues extraordinaria. Adicional a estos módulos que se consiguen, que se venden, los geógrafos ahora tienen un buen campo de trabajo, porque no puede haber un módulo de GPS, de comunicación, etcétera, si no hay una cartografía confiable sobre un espacio geográfico. Van casados, van atados de la mano, ¿no? La cartografía dada por los procesos de escaneo, de digitalización de los lugares, de las zonas, de las ciudades, de los barrios, de las hamburgueserías, de cada giro de la actividad humana, es posible pegarlo en una cartografía y podemos ubicar, a ver dónde hay una tienda que vende clavos, dónde puedo conseguir un hospital a las 2 de la mañana, etcétera. Esta cartografía pegada, unida a los módulos, pues nos ha dado esta capacidad que hoy sorprende en las comunicaciones cuando oprimimos un botón en nuestro celular. De manera que pues estas compañías, Globalsat, etcétera, son capaces de transmitir voz, datos, telefonía, todo tipo de información, desde luego pues con el cobro correspondiente, porque es una infraestructura que está montada de una buena cantidad de empresas. Vean, por ejemplo, aquí están solamente algunas, y esto no está actualizado, ya tiene como 10 años. Aquí está Iridium, de donde está colgada Telmex, ¿no? 66 satélites Low Earth Orbit, o sea, 66 satélites en órbita baja para la comunicación únicamente de celulares, ¿vale? Aquí está la que comparte Telmex, ¿no? 66. Y les repito, no está actualizada, ¿vale? ¿Qué mantiene al satélite en órbita? Bueno, la misma mecánica celeste que mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. La premisa lógica: si yo lanzo un objeto totalmente paralelo a la superficie de la Tierra, lo lanzo hacia la derecha, a una velocidad capaz de desarrollar 5 metros en un segundo, la fuerza de atracción gravitacional desde luego va a actuar sobre la bala, sobre lo que yo voy a lanzar, lo va a jalar hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Pero curiosamente, si yo soy capaz de lanzar este objeto a esta velocidad, la Tierra lo va a jalar hacia el centro, la misma distancia con la que ya se desplazó a lo largo del radio de curvatura terrestre. Dicho de otro modo, cuando quiere caer los 5 metros que el campo gravitacional terrestre lo está jalando hacia su centro, con esta velocidad, el radio de curvatura, la Tierra, también ya se curvó los 5 metros. Si mantiene esa velocidad durante el siguiente segundo, entonces se va a hundir otros 5 metros, pero coincidentemente va a tocar con el radio de curvatura terrestre, que también el radio de curvatura terrestre se está hundiendo los mismos 5 metros. Entonces, si yo soy capaz de desarrollar esta velocidad, ¿no? 8 kilómetros en un segundo,
Desde luego es una premisa lógica, estoy suponiendo que no hay ningún objeto, que no hay atmósfera, que no hay fricción, bla, bla, bla. O sea, esto es ahorita un principio para poder entender qué es lo que ocurre, ¿sale? El intento de caer, si ocurre a esta velocidad, 8 kilómetros por segundo, el intento de caer, si ocurre a esta velocidad, ese intento va a coincidir con con el radio de curvatura terrestre. Entonces, cuando este cae, cae lo mismo que cayó también el radio de curvatura terrestre, ¿no? La superficie de la Tierra se hunde, entre comillas, por decirlo, 5 metros por cada 8 kilómetros por segundo de recorrido. Un proyectil que caiga, entre comillas, a esa misma velocidad, pues simplemente nunca llega al suelo. Entonces, aquí está la velocidad clave, ¿no? ¿Sale? Digamos que esa es la velocidad orbital, ¿vale? La velocidad orbital. Tenemos entonces un cuadro geométrico, geometrías a distintas velocidades, ¿no? A 9 kilómetros por segundo empezamos ya a tener una trayectoria elíptica. A 10 kilómetros por segundo, observen, ya no tenemos esta trayectoria perfectamente circular de este ejemplito. A 11 kilómetros por segundo, vean la trayectoria elíptica, llegamos casi a la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna. Curiosamente, fíjense, a una velocidad de 11.1 kilómetros por segundo, nuestra geometría elíptica orbital nos estaría llevando atrás de la Luna, ¿vale? Y a 11.2 kilómetros por segundo perderíamos la geometría elíptica y adoptaríamos una geometría parabólica. Dicho de otro modo, a esta velocidad la geometría parabólica escaparía dentro del campo gravitacional Tierra-Luna y pues, quién sabe, se perdería, ¿no? Entonces, hay un compromiso muy minucioso y minúsculo. Hay ciertas velocidades para ciertas geometrías. A 8 kilómetros por segundo nuestra geometría es prácticamente circular. A 9 kilómetros por segundo la excentricidad de esa geometría se va haciendo elíptica. La excentricidad a 11 kilómetros por segundo, vean, ya es una elipse, ¿vale? Pero si aumentamos esa velocidad, la excentricidad de esta sección cónica, porque recuerden que estos son las secciones cónicas, se convierte en una curva abierta y se llama parábola. De las secciones cónicas, ustedes recordarán, tenemos dos secciones cónicas cerradas, que son el círculo y la elipse, y tenemos dos secciones cónicas abiertas, que son precisamente esta, la parábola y la hipérbola, ¿vale? Entonces, estas velocidades me permiten acomodar los satélites a las posiciones que yo necesite, ¿sale? Tenemos entonces lo que sería la velocidad de escape para salirnos dentro del sistema, dentro del campo gravitacional en el que yo me encuentre, ¿vale? Aquí hay una abstracción física, esta abstracción física que está dada por esta... Ya se me detuvo aquí la computadora. Por esta relación matemática, desde luego para los chicos de cuarto año de prepa, pues es nada más platicado. Se conoce como conservación del momento cinético y es el producto vectorial de este vector radio. O sea, aquí tenemos el radio, aquí hay un radio. Yo me puedo colocar en cualquier posición dentro de esta trayectoria, sale, y tengo un radio de curvatura, pues, ¿no? Y el producto vectorial, el producto cruz de la masa por la velocidad, me da un vector a 90 grados, o sea, un vector perpendicular, que es el que mantiene físicamente, es el principio físico por el cual esto me mantiene esa geometría y esa órbita, y es una ley física que se conoce como conservación
del momento cinético, ¿vale? La expresión matemática derivada de esa conservación del momento cinético, pues desde luego es compleja para la matemática que manejamos en cuarto año de prepa. Para sexto año de prepa, pues esto ya es mucho más sencillo. Se dice que en ingeniería suele tenerse una expresión con las variables acomodadas en esta forma, y se dice que en ciencias se suele tener una expresión con las variables acomodadas en esta forma, pero la conclusión es la misma. Tenemos una geometría derivada de las secciones cónicas, círculos, elipses, que me dan la posibilidad de colocar algún objeto en órbita alrededor de otro, ¿vale? Ahorita pues es una mera plática, hay otra clase en donde lo que estamos igualando particularmente en una órbita circular para poder entenderlo es esta fuerza centrípeta que tenemos en la rotación. La estamos igualando con este principio físico que le llamamos fuerza de atracción gravitacional. No sé si lo vieron en la secundaria, sino de todos modos lo vamos a ver, lo vamos a profundizar. Al yo igualar esta fuerza centrípeta, que es una fuerza que ocurre en el movimiento, con este principio físico que nos es evidente, que le llamamos fuerza gravitacional, obtenemos una expresión matemática que para nosotros en la preparatoria nos va a resultar extraordinariamente útil, y que es esta velocidad orbital, ¿vale? Aquí colocamos la constante G universal del campo gravitacional, aquí colocamos la masa de la Tierra, aquí colocamos el radio de la Tierra. Esta es una expresión matemática del radio vector sobre el cual se está utilizando esta geometría gravitacional, y la conclusión es que colocando estas variables tenemos esta expresión que para nosotros en la preparatoria nos resulta extraordinariamente útil. Es el radio terrestre aproximadamente redondeado en el ecuador de la Tierra. Este es el producto de estas dos constantes. La masa de la Tierra pues la podemos considerar constante, y la G, que es la constante de gravitación universal. Nosotros conocemos la constante G minúscula, que es la constante de gravitación particular del planeta Tierra, que en términos generales le llamamos 9.81. Bueno, esta es una G mayúscula que la vamos a ver en las clases, que es la constante de gravitación universal, precisamente de la ley de Newton de la atracción gravitacional. Y esta es la masa de la Tierra en kilogramos, y este es el radio de la Tierra. Entonces, esta expresión es muy aproximada, nos resulta extraordinariamente útil para los cálculos que vamos a ver a continuación.